Y bien, amigos, estamos ya con nuestro nuevo invitado al foro de Chillán. Le vamos a dar el paso al tiro en pantalla. Ah, perdón, se cayó justo. Ahí parece que viene tratando de recuperar. Pero vamos a partir, él es un economista, ¿ya? Economista, que una vez que lo tengamos en pantalla vamos a entrar en mayores detalles, pero él nos va a dar una charla de economía, especialización en finanzas y desarrollo, que lo tenemos ahí. El nombre, Roberto Salazar, es ecuatoriano, investigador, le gusta investigar y ha trabajado mucho y enseña métodos cuantitativos y tecnologías de la información aplicadas a la economía. Tiene muchos títulos más, así que como se trata de escucharlo a él con sus habilidades, ¿cierto? Lo que nos puede entregar para lo que nos ha convocado en el tema de hoy. Bienvenido, Roberto, a Foro de Chillán 2023. Bueno, qué gusto, mi querido Freddy. Siempre un placer. Creo que no sé si es el segundo o tercer año que tengo la oportunidad de participar. Y siempre grato, ¿no? Tercero ya, ¿no es cierto? Y, sí, señor. O sea, estamos desde el grupo fundador. Y así oye, qué bien. Estaba escuchando ahorita la presentación de nuestro colega y siempre muy impresionado de lo que va pasando, ¿no? Así que, no, pues aquí estamos a las órdenes. Nos sorprende. Bueno, tu tema, mi querido amigo, las sugerencias para la buena administración del Estado. Así es que cámara, micrófono, todo suyo, exponga tranquilamente y a continuación algunas preguntas para usted. Perfecto. Bueno, esta es una presentación, ¿no? Y parece que me he conversado en el 2018 cuando entraba acá en Chile el periodo complejo que empezó con todo esto. Problemas de señal, parece, ¿no? Roberto, no te estamos recibiendo. Roberto. A ustedes. Esto cansa y del desarrollo social, que finalmente para muchos del Estado, ¿no? Roberto. ¿Me escuchas? No, te estamos recibiendo casi nada. ¿Me escuchas? Casi nada, ahí te acabo de escuchar, pero del texto, de lo que estabas hablando, el texto, nada. Roberto. Mire, intentemos de nuevo retomar la señal, ¿ya? Podríamos salir y volver a intentarlo, ¿te parece? A veces la técnica es un poco traicionera, ¿no? Sí, sí, sobre todo en las distancias, pues, Tomás. Así es que... Sí, claro que sí. Ahí esperamos que Roberto pueda recuperarse. Les voy a poner un mensaje acá. ¿Qué te pareció lo que nos habló de Perú? Interesante, Tomás, y muestra que la profundidad de los problemas hoy es muy similar en todos nuestros países. Es preocupante que se haya desparramado todo esto como una metástasis en nuestra sociedad occidental, porque fíjate tú que lo mismo vemos en Europa, así como estamos analizábamos, fíjate, con
con unos amigos hace unos par de meses atrás, que hice un trabajo, un escrito yo de un escritor, valga la redundancia, es un comentarista, un columnista francés que hablaba de lo que está ocurriendo en Francia. Él sacaba una cuenta, fíjate, muy, muy pequeña. A ver, perdón, si recuperamos a Roberto, vamos al tiro con él de nuevo. Está muy, muy inestable con la señal, Roberto. ¿Cómo podríamos mejorar eso para no perder tu exposición? Sí, es extraño. Es extraño. Lo que yo pensaría es que intentemos una vez más con presentar la pantalla que estaba mostrándoles. ¿Ya? Y veamos cómo nos va con eso. Lo que me preocupa es que... A ver, lo acompañamos ahí para que nos está corriendo el tiempo. Vamos a ir avanzando. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, en este momento sí. Ya, muy bien. Vamos a intentarlo una vez más porque es importante las láminas para poder apreciarlas ahí. Vamos a intentar una cosa técnica, Roberto, que es no ocupar toda la pantalla. Sí. ¿Ya? Claro, no ocupar toda la pantalla con la exposición, a ver si te puede otorgar un poquito más de calidad de señal. ¿Tenemos la presentación por ahí? No. No está, ahí parece que está apareciendo. A ver. Ojalá lo podamos lograr, oye, porque hay varias cosas interesantes. Yo conozco tu trabajo. A ver si resulta por ese lado. ¿Cómo estamos ahora? ¿Está transmitiendo? Sí, ahí tenemos en pantalla ya. Creo que está resuelto, ¿no? Al parecer, si Dios quiere. Vamos nomás. Bueno, perfecto, entonces vamos por ahí. Bueno, Dios mediante. Dicen a veces que el demonio mete la cola. Sí, siempre. Ok, bueno, sí, bueno, siempre. Bueno, esta es una ponencia que yo hice en la Universidad de Maastricht en el año 2008. Fue una invitación que me hicieron a ser el expositor del Alumni Day del Maastricht Graduated School of Governance. Y claro, el director de esta escuela era Chris Denneburg, autor del Welfare Pentagon, que es esta teoría famosa en el Benelux, y un poquito trata sobre temas de gobernanza y desarrollo social, la teoría de él, algunos elementos de mecánica de datos para poder triangular esos datos y convergimos a este esquema hexagonal, ¿no? Que en términos prácticos nos entrega un caso de negocios responsables con los cuales podemos crear gobernanza y desarrollo social, minimizando el tamaño del Estado y maximizando el tamaño de esto que se llama business in the community, ¿no? Los negocios en la comunidad. Así que un poquito por ese lado es que yo voy a explicarles un poquito la lógica que tiene este modelo, ¿no? Bueno, primero hay 3 puntos que el modelo contiene: los factores, los actores y los sectores. Entonces, yo voy a ir desarrollando esto en el camino. Los factores son complejos y sencillos, y va bajando del nivel de complejidad al nivel de lo más sencillo, que es como la gestión, que en sí misma es muy compleja, pero imagínense la gestión de un negocio, incluido el del Estado, como un negocio público, si es que no toma en cuenta temas un poquito más complejos como las finanzas y las inversiones, o más complejos aún como la economía y los negocios totales, o la sociedad y las instituciones en los que estos están imbricados, o la cultura y el ambiente donde tienen cabida, y por supuesto la era en la que estamos, la naturaleza, la religión y la filosofía. Por ahí, digamos,
hay que ir aterrizando y además hay que ir aterrizando con actores clave, ¿no? O sea, no solamente están las autoridades públicas y el Estado, sino que están en la teoría esta de Welfare Pentagon, los hogares, las redes, los clubes, la familia y los actores de mercado, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer política pública, reducirlo a una lógica de Estado es bastante simplista, y cuando uno quiere hacer una gestión de Estado en el sentido más amplio de la palabra, reducirlo a esta dicotomía absurda entre Estado y mercado, Estado con minúscula y mercado también, terminamos en la teoría de Neuburg un poquito perdidos, ¿no? Y obviamente no funcionan los sectores, ni económicos, ni sociales, ni ambientales, y tampoco funcionan los temas culturales y mucho menos los políticos. Entonces, claro, a la hora de nosotros poder mirar el desarrollo de esto, lo que fuimos haciendo fue ir haciendo como esferas concéntricas que por motivos de diseño en esta lámina las colocamos en un formato más bien sesgado, ¿no es cierto?, en el que podamos dibujar esto que hablábamos e ir haciendo cortes por nivel de complejidad. Entonces, lo más con investigación, los temas de era, naturaleza, religión, filosofía y cultura, y eso lo dejamos a la academia, ¿no? Un poquito más abajo entramos ya al diálogo de la academia con los tanques de pensamiento, y allí, digamos, el ambiente y la sociedad son temas que están muy candentes desde hace rato. Y luego, cuando ya uno entra al trabajo práctico de asesoría, las instituciones y la economía son espacios, ¿no es cierto?, donde se va más allá de la investigación aplicada o la investigación pura, y ya se entra a asesorar a gobiernos. Y bueno, hay muchas formas también de trabajarlo desde lo privado, con diseño de negocios o finanzas, desde la consultoría. Todo eso nosotros lo hicimos durante años, y en esta fase actual estamos ya en una fase de inversión y de gestión que está recuperando de nuevo el rol político que es transversal en todo este marco. Entonces, para hablar de eso, lo político es cómo manejas tú a los actores en un orden institucional. Y bueno, la teoría, entonces, ampliando un poco de Neuburg, lo que decía era que los hogares están en el centro y acuden primero a las familias, sus instituciones de membresía, llamémosle los clubes, ¿no? Pensar en el Club La Unión, que hay en muchos de nuestros países, las redes sociales que sabemos que están allí, y la familia. Y luego quedaban como subsidiarios, tanto el Estado como el mercado, ¿no? Hay un rol subsidiario en países desarrollados, tanto del mercado como del Estado, porque la mayor parte de la economía y de la solución va, ¿no es cierto?, entre hogares y familias y estos clubes y estas redes. Bueno, nosotros tomamos esto como un marco teórico y hicimos una triangulación inicial interna con datos para ver un poco cómo funcionaba esto, y salió esta especie de triple hélice. Esto lo hicimos en Inglaterra, en la Escuela de Negocios de Nottingham, para ver cómo podía funcionar esta línea de base triple, completando los factores, los actores y los sectores. Entonces, dentro de este marco teórico pentagonal aparece este triángulo un poco más aterrizado, en el cual hay un eje rojo social, un eje verde ambiental y un eje azul económico, en los cuales los capitales empiezan a fluir. El capital financiero en azul, el capital humano en rojo y el capital natural en verde. Y uno quiere llegar, digamos, al círculo más interno, ¿no?, que está dibujado con ese sol ahí, que son los negocios, porque finalmente eso, ¿no?, eso es lo que todos nosotros podemos gobernar. Y en el marco, digamos, de los otros trabajos que haya de investigación más bien ya aplicada, asesorías y consultorías, etcétera, entrar al área de negocios nos demuestra que hay un rol que no se puede dibujar aquí, que es un rol político. Así que vamos a pasar a la siguiente lámina, que es cómo nosotros desarrollamos la herramienta política para poder trabajar. Para eso utilizamos dos teorías, la teoría de gráficos y la teoría de juegos, ¿no? La teoría de juegos, de hecho, ayuda a poder poner en orden a los actores, pero sin la teoría de juegos uno no puede
trabajar los elementos de graficar los asuntos, y hay que definir unos vértices políticos, ¿no? Donde unos están, por ejemplo, a la izquierda, el otro a la derecha, unos están arriba, otros están abajo. Esa geometría de la política tiene unos ejes que juntan, y estos ejes son los ejes de diálogo, ¿no? Entre lo público, lo privado, los hogares, lo público, las comunidades, lo público, lo Estado, el mercado, etc. Esos ejes permiten ir triangulando, como habíamos visto. Entonces, Gris y Schneider en el año 1993 publicaban un libro que es fantástico, y recordaban a Hamilton, el famoso, ¿no es cierto?, científico irlandés, que es bastante conocido por los temas de los sistemas de rayos, donde él utilizó estos elementos cuando él tenía apenas 23 años, ¿no? Y bueno, esto fue muy útil en la óptica y está todavía en uso hasta ahora. Y el asunto es que, bueno, Hamilton mismo estaba más orgulloso de los temas de álgebra lineal, de 4 dimensiones de vectores, ¿no? Los cuaterniones, que él desarrolló para tener una álgebra de rotación que permitiera terminar en 3 dimensiones. Todo esto les explico porque estas múltiples dimensiones que habíamos visto hace un ratito se pueden bajar en términos técnicos a un grafo, ¿no es cierto?, a unos D-graphs, como se le llaman, a unos gráficos directos, en los cuales, teniendo vértices y ejes y teniendo data de esos ejes, que por ejemplo pueden ser costos o tiempo o recursos en general, y ejes y vértices que son, digamos, los distintos actores, agentes o principales, uno puede empezar a resolver con data. Ahora, la tecnología ayudó a que nosotros podamos trabajar esto, porque en este sentido, por ejemplo, este es una gráfico de la sociedad tal como sigue estando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, las instituciones de membresía, este es el Welfare Pentagon real con datos, ¿no? Las instituciones de membresía, llamémosles B como vértice, se dan las vueltas sobre sí mismos y usan muchos recursos dentro del círculo social, político, etcétera, cultural que está allí, ¿ya? Entonces todos nosotros tenemos clubes a los que pertenecemos y somos miembros y damos vueltas en nuestro club, ¿no? Entonces el club de oficiales del ejército, el club de la iglesia X o el club de fútbol Z, lo que fuera, ¿ya? Aquí le vamos a llamar B a eso. El A son las redes sociales, donde andamos todos nosotros desde las familias enviando recursos y sin vuelta, ¿ya? Entonces la familia le vamos a llamar E, ¿sí? Es como el último elemento, y los hogares vamos a ponerles medio perdidos ahí en el camino entre los actores de mercado, llamemos C, y las autoridades públicas, llamémosles D. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ejes y su ida y vuelta, o solamente ida, son importantes en estos gráficos, porque, por ejemplo, del mercado, muchos recursos se van también, y ahí estamos en el peor de los mundos, porque el mercado y el Estado absorben recursos de los hogares, las familias y las redes y los tiran a clubes que dan vueltas sobre sí mismos. Y eso generalmente causa estallidos sociales o causa también guerras, ¿no? En términos prácticos, el mercado tiene que funcionar con las familias, pero a veces se da las vueltas porque hay elementos de trabajo con monopolios, con oligopolios, fallas de mercado, ¿no es cierto?, que hacen que los costos sean más altos de los que deberían ser, se tarifica a ingreso marginal, no a costo marginal, y las familias pagan, ¿no es cierto?, rápidamente ese elemento. Entonces ahí hay también otra vuelta que impide que los recursos de las redes y de las autoridades públicas vayan hacia los hogares, que es como la teoría, ¿no? Las familias también entregan recursos por ellas mismas, no solamente al mercado, sino también al Estado, y el Estado los envía a los clubes, y el mercado también envía a los clubes. Entonces, ahí tenemos un modelo que no funciona graficado en términos prácticos, como hemos visto, ¿no? Entonces, ahí está la economía de la política. No confundamos con economía política, porque esto es utilizar herramientas técnicas, entender cómo funciona la política. Entonces, ¿cómo sería un modelo un poquito más desarrollado en el cual nosotros coloquemos un diálogo de mayor eficiencia? Entonces, por ejemplo, si es que uno atenúa el circuito autorreferente en B y logra que, por ejemplo,
la solución vieja de los tributos, ¿no es cierto?, a equiparación de costos, se entreguen hacia el jugador D, que en este caso era el Estado, ¿no es cierto? Todos los clubes empiezan a tributar y eso es lo que han tratado de hacer desde el Foro de Sao Paulo, ¿no es cierto?, en la teoría, pero en la práctica terminaron convirtiendo ellos su club B, ¿no es cierto?, y llevándose todos los recursos hacia allá. Así que en la teoría y en la práctica la solución estatista no es, y la solución socialista peor aún. Pero bueno, en las economías desarrolladas hay, ¿no es cierto?, una carga tributaria que, si es que se hace muy grande, también, digamos, puede complicar el elemento, porque también termina en algún momento generando clubes de gente corrupta, porque el Estado termina expoliando, ¿no? Esto es mucho las ponencias que hace Milei en la práctica, temas a estas redes como elementos de comunidades, ¿no? Entonces al A le vamos a llamar ya no redes, sino comunidades, y al E le vamos a seguir llamando hogares, ¿cierto?, que van y vuelven los recursos de desde los hogares, de las familias, hacia la comunidad, ¿cierto? Y la comunidad recibe recursos del Estado, y los hogares y las familias siguen enviando hacia D desde E recursos, y obviamente transan en el mercado con más eficiencia, menor costo, sin tantas vueltas. Entonces, un modelo mucho más claro en el que aparecen nuevas triangulaciones, ya no las viejas, en las cuales, por ejemplo, E, D y A, llamémosle, ¿no es cierto?, las familias, el Estado y las comunidades, empiezan a operar, por ejemplo, de manera descentralizada en territorio, y rompemos esta dicotomía entre Estado versus mercado, porque empezamos a trabajar con las comunidades de usuarios, y eso es lo que está pasando ahora, ¿no?, con por ejemplo, Uber y con todas estas plataformas que generan comunidades de usuarios y usan la tecnología para aquello. Entonces, claro, el Estado ahora está empezando a tratar de capturar con impuestos esa libertad que se ha ido generando, y bueno, uno en ese marco tiene que ver que la solución que ya se implementó tiene que seguirse implementando a través de la inclusión de un jugador F, que es lo global, ¿no? La globalización tecnológica, la cuarta revolución industrial está en el juego F, en el cual finalmente las familias entregan recursos al jugador F, ¿no es cierto?, porque obviamente eso es lo que se hace cuando uno toma un Uber, o cuando uno toma un auto acá en Chile, o cuando uno toma cualquier, digamos, de estas deliveries, etcétera. Pero ellos envían recursos hacia el jugador C, ¿no es cierto?, que recordemos, nosotros le habíamos llamado al jugador C los actores de mercado, ¿no? Entonces entra la innovación por el mercado desde las familias y se genera un nuevo triángulo de eficiencia: familias, jugadores internacionales y mercado, que es algo que lo vimos durante muchos años acá en Chile, y desde el mercado regresaba a las familias. Entonces ese triángulo más el otro triángulo que se forma abajo entre los clubes, el mercado y el Estado, ¿sí?, que es como muy antiguo, y el otro que se forma entre las comunidades, los hogares y el Estado, que ese es como el otro triángulo, nos permite, por ejemplo, entender la política actual. Por ejemplo, en Chile tenemos 30% de personas que pensamos que una solución como la que tuvimos en los años 70 y 80 hasta el inicio de los 90 es una solución adecuada. Hay otro 30% que piensa que la no solución que tenemos ahora gobernando Chile es. Entonces ahí tenemos esos triángulos, ¿no? 30, 30, 30. ¿Ya? Y hay otro 30% que anda indeciso en el medio. Bueno, ahí podemos entender, digamos, esas dinámicas. En el Ecuador también está pasando algo parecido. Tenemos 30% de gente que de alguna forma votaría por los pares de quienes están gobernando ahora Chile, que son los elementos del Foro de Sao Paulo. Hay otro 30% que pensamos que las soluciones vienen más bien por la derecha, y hay otros 30% que anda indeciso. Y bueno, uno en cada elección está jugando a eso, pero terminamos en un péndulo triple, donde hay otro triángulo interno que no funciona. Entonces, las soluciones de eficiencia, nuevas alianzas y respeto por las instituciones es lo que Harvard y todas las otras universidades demuestran a nivel macro, pero la pregunta es cómo nosotros lo resolvemos desde lo micro. Ahora, para resolverlo desde lo micro usamos teoría de juegos y teoría de gráficos con la herramienta informática, siguiendo un juego agente principal, en el que los hogares son el centro porque son agente y principal a la vez, somos uno solo.
los hijos son nuestro principal, los padres somos agentes, y no queremos, por ejemplo, que ni la comunidad, ni el gobierno, ni los medios, ni las ONGs, ni las empresas se metan con nuestros hijos. Nosotros somos los agentes para nuestros hijos y ellos son nuestros principales, y para ellos, sus padres, somos a su vez, ¿no es cierto?, los principales. Entonces, ese juego agente principal en el hogar es natural. Ahora, la comunidad tiene al hogar como su principal, y luego el gobierno tiene a los hogares, las comunidades y a los, muchas veces todavía a las corporaciones de negocios como principales, porque es así. Los medios deberían tener a las comunidades, las ONGs a las comunidades y a los medios, y los negocios deberían tener como principales a todos los demás. Por eso es que es tan potente la economía social de mercado o la economía de mercado abiertamente, porque el cliente es quien tiene la razón, y finalmente, si es que se falla, se falla, si se quiebra, se quiebra. Entonces, los gráficos permiten con data trabajar un modelo que es justamente el modelo del algoritmo que nosotros le llamamos PACES, porque la parte política viene incluida en esta triple hélice, ¿no es cierto?, entre la política socialista roja, la capitalista azul y la ambientalista verde. La cultura es este círculo que circunnavega, ¿no es cierto?, alrededor del hexágono, y el hexágono ya pasa a ser el elemento de diálogo que te permite ir navegando desde tus querencias verdes, rojas o azules hacia el núcleo, que son los negocios que habíamos visto hace un ratito. Entonces, esta complejidad de inversiones sostenibles y responsables, de alianzas público-privadas comunitarias y de capital social contra el fraude y la corrupción, termina funcionando para cohesionar los elementos ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales, y entregarnos contratos visibles con observabilidad, exigibilidad y verificabilidad, que son como elementos axiomáticos para que funcione el modelo. Ahora, en ese sentido, las agencias de cooperación y los inversionistas internacionales son elementos de soporte. Nosotros hemos ido construyendo una agencia de cooperación privada en la red Santa Cruz de Inversores de Impacto, en la cual la lanzamos en Washington en el año 2019, justamente en noviembre, cuando los partidos políticos aquí hacían los acuerdos en Chile que nos tienen hasta ahora atados con esta discusión de la Constitución. Nosotros constituimos ese mismo día la red Santa Cruz con inversionistas, con gente que estaba en la academia, en ese triángulo potente que yo les decía, ¿no es cierto?, que es el que ven abajo. Y claro, estamos ahora entrando hacia dar soporte a los gobiernos más liberales económicamente y conservadores social y políticamente, para enfocarnos hacia las comunidades con estas alianzas que nos den una base política para poder llegar hacia los hogares con soluciones sociales. Y obviamente desde el otro lado cerramos la pinza con inversionistas internacionales que con una base financiera trabajan con corporaciones de negocios sobre una base de mercado para generar ingresos y productos hacia los hogares, que después triangulan obviamente con gobierno, con medios y todos los otros elementos que están ahí. Entonces ese es como un diálogo hexagonal interno que después, cuando uno lo quiere globalizar, bueno, los hogares podemos migrar y podemos movernos por el mundo, o las empresas, no solamente las personas naturales, sino las empresas jurídicas, pueden ir con sus dueños. Ahora tenemos estas personas naturales que tenemos empresas a su vez, siempre llevando junto a nosotros a nuestra comunidad como punto de referencia. Y bueno, como saben ustedes, yo ahora estoy de candidato, mañana hay las elecciones para ser asambleísta de Ecuador por los migrantes en diáspora en América Latina, Caribe y África. Entonces, por ejemplo, es un punto que este modelo de hace tanto tiempo explica lo que estamos haciendo, porque uno lleva el triángulo más hacia afuera y genera lo que hace rato que los británicos hicieron con el Imperio Británico, que fue llevar, ¿no es cierto?, a los británicos por todo el mundo. Acá Chile es un gran ejemplo, porque finalmente había distintos lugares del mundo en los cuales había una posición estratégica. Entonces, es un modelo muy británico de estar globalizados y pudiendo tener los hexágonos trabajando en cada territorio y armar un gran diálogo hexagonal global en el que los portafolios
se trabajan junto con la sociedad civil, ¿no es cierto?, la cooperación, los gobiernos nacionales y subnacionales en general. Así que bueno, en conclusión, esta es una aplicación de teoría de gráficos, de teoría de juegos, con herramientas informáticas que hemos desarrollado desde hace más de 10 años y que nos han permitido ir acelerando inversiones utilizando representación de juegos y facilitando este networking global, ¿no? Espero que esta presentación haya sido del agrado y yo básicamente lo que haría ahora es estar abierto a sus preguntas, ¿no? Roberto, mira, habían hartos puntos ahí en carpeta, pero las iba anotando algunas y desgraciadamente sí se nos cumplió el tiempo. Tenemos a nuestro siguiente invitado. Desgraciadamente nos consumimos mucho tiempo de tu presentación tratando de recuperar la señal. Eso nos afectó más de lo que hubiéramos deseado. Yo creo que las preguntas vamos a tener que dejarlas para una próxima oportunidad. No sería esta es la primera, ya vamos en la tercera, así es que en la próxima yo creo que contaremos con el tiempo como para poder resolver las dudas si es que la tecnología nos acompaña. Roberto Salazar, muchas gracias por habernos acompañado en el foro de Chillán con un tema tan interesante y algo complejo. Las matemáticas y los números requieren un poquito más de tiempo. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Chao, chao.